Lavallato, una investigación que ha surgido en la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido del presidente Evo Morales hace 5 meses, un poco más, y que ya esta semana que ha pasado se ha presentado de manera oficial a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo está, senadora Adriana Salvatierra? Un gusto saludarla desde La Paz, usted que está allá en Santa Cruz, un poco para configurar lo que significa la investigación de este caso y hacia dónde se está apuntando ya una vez que se ha presentado el informe en la Asamblea. Bueno, muy buenos días, Iván, Ivonne, a través suyo un abrazo a quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de Radio Patria Nueva y también a través de la señal de Bolivia TV. Feliz domingo y espero que sea un buen inicio de semana. Efectivamente, la comisión ha concluido y ha trabajado además desde aproximadamente el 30 de marzo que estalla el escándalo en Bolivia, puesto que esta investigación del caso Lavallato está vigente desde 2014 en Brasil. El 30 de marzo se reporta que en los documentos de la Policía Federal brasileña se citaba en concreto el caso boliviano con un tramo carretero particular que es Camargo Correa. A partir de eso se inicia una comisión con resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 3 de abril del presente año a solicitud del presidente Evo Morales, que estableció que teníamos 180 días para investigar cómo aterriza el caso Lavallato en Bolivia y además demostrar si es que existen indicios de sobornos o coimas pagadas a autoridades para adjudicarse proyectos carreteros. Una de las particularidades del caso Lavallato en concreto, más allá de todas las empresas brasileñas que están involucradas, es el modus operandi que éstas utilizaban. Primero cabe resaltar que estas empresas utilizaban o se valían de países con una mayor flexibilidad normativa en los cuales desarrollaban las operaciones bancarias, y estos fueron básicamente Perú y República Dominicana. Incluso en Perú se han llegado a involucrar aproximadamente 4 gestiones presidenciales de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, incluso con la renuncia de este último que fue conocida públicamente. Y a partir de eso también se inicia una investigación en Bolivia con 2 tramos carreteros que son los denunciados en la noticia publicada por El Deber. Los tramos carreteros son aquí en Santa Cruz, de Roboré hacia Puerto Suárez, dividido en 2, Roboré El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción. Bien, senadora, ¿se han realizado las investigaciones? ¿En qué medida y de qué manera la comisión mixta ha comenzado a realizar las investigaciones? ¿En qué medida se ha determinado quiénes, qué ex autoridades, qué ex funcionarios estarían involucrados en este caso? Mira, en estos más de 180 días de trabajo hemos desplegado como comisión a la cabeza de la diputada Susana Rivero, se han elaborado 14 informes además del informe final. En estos 14 informes, ¿cuál fue el mecanismo? Primero, conocer la temporalidad en la cual aterrizan las empresas brasileñas en Bolivia. Un contexto informativo para conocer el modus operandi. Nos decían, por ejemplo, la Comisión Homóloga en Perú, presidida por la congresista Rosa María Bartra, que en general, producto de la investigación, ellos habrían detectado que, primero, utilizaban normativas como decretos supremos para viabilizar de forma rápida la instrucción de licitación y adjudicación de los proyectos de infraestructura. Segundo, ponían a personas de su confianza en puestos claves de forma interina para tomar ciertas decisiones y retirarse después de haber realizado estos pasos administrativos. Y tercero, además, buscaban consorcios de abogados que den un tapiz legal a las actuaciones que habrían realizado. Entonces, conociendo este modus operandi, se revisaron un conjunto de tramos carreteros que habrían sido adjudicados a empresas brasileñas.
se revisó el tramo carretero Roboré-El Carmen, el Carmen Arroyo Concepción, que es el que aparece en el informe policial de Castillo de Arena de la Policía Federal del Brasil, donde se denuncian las coimas. Se revisó el tramo carretero el Carmen Arroyo Concepción, que es la continuidad hasta Puerto Suárez. Se revisó también la carretera Potosí-Uyuni, Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, Potosí, Tarija, Villazón. Y eso comprendía básicamente a las empresas Camargo Correa, Odebrecht, Queiroz Galbao y OAS. Entonces, se revisó todo el proceso administrativo que tuvieron estas empresas para llegar hasta la adjudicación de las mismas. Y además, después de eso, evidentemente, se realizó un convenio con la Procuraduría General del Estado, con la Unidad de Investigaciones Financieras, obteniéndose una metodología que hace una revisión de los actos administrativos, establece cuál es la temporalidad y el mecanismo que las empresas brasileñas utilizaban para pagar coimas y sobornos a servidores públicos, y además, a partir de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras y los flujos migratorios de los representantes legales de la empresa Odebrecht y Camargo Correa, se establecen dos elementos: movimientos inusuales sospechosos en sus cuentas bancarias y además coincidencias en los flujos migratorios. Es a partir de esto que, elaborado el informe final, la comisión llega a la conclusión, y esto se expresó en la resolución, de remitir al Ministerio Público por encontrar indicios suficientes de coimas y sobornos presuntamente pagados a los siguientes servidores públicos: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, quien fue exministro de Servicio y Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa; Jorge Nicolás Peredo Flores, quien durante el mismo periodo fungía como gerente general del Servicio Nacional de Caminos; Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de construcción del ex Servicio Nacional de Caminos; y Mario Abelino Moreno Virués, exministro de Servicios y Obras Públicas. Adicionales a esta lista, que es ese gráfico que están viendo ustedes en pantalla justamente, este gráfico expresa cómo en el documento de Castillo de Arena existen números de cuentas y transferencias de la empresa Camargo Correa a través del Banco Nacional de Bolivia, con depósitos que utilizan intermediarios, ahí está el intermediario A y el intermediario B, a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, a Jorge Nicolás Peredo Flores y a Humberto Landívar Pereira. Además, existe un flujo donde a través de la empresa Cleanfield Service Limited, que es una subsidiaria de uno de los ejecutivos de Odebrecht, una empresa en paraíso fiscal, se demuestra que algunos de los servidores públicos tenían un vínculo a través de ser representantes legal de aquellas empresas. Mil disculpas. Entonces, con estos indicios que hubiéramos encontrado, muestran rutas específicas del dinero que pasan por intermediarios, que utilizan empresas offshore, que tienen cuentas bancarias identificadas. Se establecen indicios vinculados a estas personas. ¿Qué pasa con los otros 4 investigados? Carlos Mesa, Carlos Silvestre Larcón Mondonio, Carlos Silvestre Romero Mallea, Luis Carlos Gemio Molinedo. Acontece que estas personas también tuvieron actos administrativos directos vinculados con el proceso licitatorio, tienen cuentas inusuales también, o sea, movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, y además actos que al parecer cumplen el modus operandi sobre el cual operaron las empresas brasileñas. Primera definición que creo que es importante y una especificación que creo que es importante realizar. ¿Qué es un movimiento inusual en una cuenta bancaria? Un movimiento inusual en una cuenta bancaria no quiere decir que si, por ejemplo, tú tienes un salario de 7.000 bolivianos, por tanto tienes un perfil de un trabajador asalariado. Adicionalmente puedes tener, por ejemplo, una casa, un vehículo registrado a tu nombre
y eso también es una información contrastada con la UIF. O por ejemplo, si tenés una pequeña empresa y tributás, también eso es contrastado por la Unidad de Investigación Financiera. Movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de estas 8 personas que aparecen en los informes de Camargo Correa son en concreto movimientos inusuales que no obedecen a transacciones bancarias producto de la venta de algún bien, que no obedecen al pago de salarios, que no están reportadas a impuestos nacionales, por ejemplo, por consultorías o acciones empresariales, etc. Son movimientos inexplicables en las cuentas bancarias y de esos casos hemos tenido aproximadamente 10 relativamente en el caso del señor Carlos Mesa, en el caso del señor Carlos Alarcón, 5 en el caso del señor Luis Humberto Landívar Pereira, Luis Carlos Gemio Mollinedo y así sucesivamente. Entonces, este informe comprende integralmente eso. ¿Cuál fue su participación administrativa? Movimientos inusuales en las cuentas bancarias y flujos migratorios que demuestran contundentemente que existían coincidencias en los viajes permanentes que tenían estas autoridades al Perú, y el Perú fue sede de operaciones de las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht. Senadora Adriana Salvatierra, usted me ha mencionado un elemento que me parece muy importante para que a la audiencia, a los ciudadanos que nos escuchan, a las personas que nos escuchan a nivel nacional, les quede claro la profundidad de la investigación. Cuando se menciona a estas personas, se ha dado el detalle y está también con sospechas, indicios, usted lo ha manifestado así, también la presidenta de la comisión, la diputada Susana Rivero, a don Carlos Mesa y a Carlos Alarcón. Carlos Alarcón era viceministro de Justicia en el gobierno de Carlos Mesa y luego, de manera interina, en ese proceso de los decretos, fue posesionado como ministro de Obras Públicas. Cuando se habla de movimientos sospechosos, de dinero, durante la investigación, que ha sido un poco más de 5 meses, senadora, don Carlos Mesa y don Carlos Alarcón no aclararon ante la comisión a qué se refieren estos movimientos sospechosos que se han detectado y estos indicios de presuntos sobornos, de presuntas coimas. Yo creo que ahí es importante por cómo han intentado politizar los actuales candidatos políticos, porque son candidatos ya oficialmente, su participación dentro de aquello. En mis manos tengo el libro, bueno, es una copia en realidad, Presidencia Sitiada, de Carlos Mesa, Memorias de mi Gobierno. Página 207. Dice, trabajé personalmente, y subrayo la palabra personalmente, sin tregua, en la viabilización de las obras Santa Cruz-Puerto Suárez en sus 5 fases, 2 de las cuales llevé hasta la firma del contrato. Claro, el 2008 no había aflorado o no había sido pública la denuncia del pago de sobornos y coimas en aquella carretera que Carlos Mesa dice que trabajó personalmente en ella, por tanto hasta el 2008 se enorgullecía de la misma. Cuando estalla este escándalo de Odebrecht, que estalló en realidad el 2014, el 2018, en marzo tuvimos conocimiento de la denuncia, el señor Carlos Mesa deslindar responsabilidades y endilgarlas al siguiente gobierno. Carlos Mesa tiene mucho para responderle al país. Preguntas como la siguiente y esta que tú mencionabas. Si el modus operandi de las empresas brasileñas era poner a personas de confianza en puestos claves, ¿por qué el señor Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, a través del decreto presidencial 27790, asume como ministro interino de Obras Públicas? ¿Por qué es ilegal este nombramiento? Porque la entonces vigente Ley de Organización del Poder Ejecutivo
establecía en el artículo 2, parágrafo 2, y paso a dar lectura: por decreto, el presidente de la República designará interinamente a una persona que reemplace a un ministro de Estado cuando sea necesario. Designa interinamente a un ministro de Estado o a un funcionario de nivel jerárquico inmediatamente inferior correspondiente al ministerio. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos como una especie de la inversa. Si se ausenta el ministro de Obras Públicas, debería inmediatamente sucederlo un ministro, por ejemplo, de Vivienda, o un viceministro, por ejemplo, de Energías Alternativas, que era en ese entonces. O podía sucederlo cualquiera de los otros ministros de igual rango que el ministro ausentado. Pero no podría pasar que se establezca un interinato diagonal, es decir, que el viceministro de Justicia, que en ese entonces dependía del Ministerio de Presidencia, asuma ilegalmente la titularidad del Ministerio de Obras Públicas. Ese nombramiento es ilegal. ¿Cuándo resulta extraño? Cuando en ese interinato ilegal el señor Carlos Alarcón firma un decreto, y enseguida paso a dar lectura de cuál es el decreto mencionado. Firma un decreto que instruye dividir la carretera en 2 tramos, Roboré-El Carmen Arroyo Concepción, el primero licitado y adjudicado a Camargo Correa y el segundo a la empresa Odebrecht, e instruye además que se proceda con la licitación y adjudicación de la carretera. Este decreto es el 27794. ¿Qué pasa además de eso y qué también resulta extraño y se les traslada la pregunta públicamente a estos señores? La máxima autoridad ejecutiva responsable de realizar los procesos de adjudicación y licitación en aquel entonces de tramos carreteros era el Servicio Nacional de Caminos. Pero extrañamente y coincidente con el modus operandi, es decir, la forma en la que trabajaban estas empresas brasileñas, por decreto se instruye permanentemente que se dé continuidad a los plazos licitatorios y a las adjudicaciones correspondientes. Y es más, el entonces, y aquí ocurre algo extraño, el 18 de enero del 2005 y el 1 de febrero del 2005. En un mismo día, a través del decreto supremo, en un mismo día primero se realiza la apertura de sobres, fecha marcada para iniciar el proceso de adjudicación. El Servicio Nacional de Caminos elabora un informe donde dice: no cumplen las empresas que se presentaron a esta licitación, no cumplen los pliegos de condiciones. Ese mismo día se elabora un decreto firmado por el entonces presidente Mesa y sus ministros que dice: acéptese tal cual están los pliegos de las condiciones de las empresas y se instruye la licitación y la adjudicación. Ese mismo día que se elabora, que se abren los sobres, se elabora un informe negativo, el presidente Carlos Mesa instruye a través de decreto que se continúe la licitación y la adjudicación. Ese mismo día se adjudica a la empresa Camargo Correa. Situación similar, idéntica, pasa con la empresa Odebrecht. El mismo día que se abren los sobres, se informa que ninguna empresa cumple el pliego de condiciones, se elabora un decreto que es aprobado en el mismo día, donde se instruye continuar con el proceso de licitación y adjudicación y se adjudica ese mismo día a la empresa Odebrecht. ¿Por qué tanta prisa para llevar adelante un proceso de licitación y adjudicación? ¿Por qué se le quita la responsabilidad al Servicio Nacional de Caminos y se le instruye por decreto que continúe con una adjudicación que estaba observada por el mismo Servicio Nacional de Caminos? Y los decretos son el decreto 2798.2 y el siguiente decreto, el 2799.7. ¿Por qué forzaron la adjudicación del proyecto carretero? Y un último elemento que creo que también es importante señalar es que cuando nos encontramos con esto, con una designación que ilegalmente es asumida, divide en 2 tramos el proyecto carretero, cuando se le quita la atribución al Servicio Nacional de Caminos
para que el Ejecutivo, firmado por el presidente y los ministros, instruyan la licitación. Y después de esta carretera, cuando se continúa el procedimiento administrativo, se evidencia que tiene un sobreprecio de 42.5 millones de dólares, cuando menos existen dudas razonables de la transparencia de los actos de los servidores públicos y de la legalidad de los procedimientos sobre los cuales se licitó, se adjudicó y años después se comprobó que existieron sobornos y coimas a servidores públicos. Senadora, una vez que se determina esto, la comisión llama a declarar a estas personas supuestamente involucradas en este tema, ex autoridades, ex funcionarios, se los llama a declarar, ellos acuden a la declaración, presentan sus descargos, presentan sus informes. ¿Cómo ha sido la actitud de ellos y si en la comisión se han encontrado contradicciones respecto a las investigaciones que se han hecho con las declaraciones, si fueron a declarar? Por el nivel de investidura se le remitió cuestionarios a los expresidentes Rodríguez Belcé y Carlos Mesa, además de que se entrevistaron aproximadamente a 18 personas, muchos de ellos que trabajaban en el Servicio Nacional de Caminos, otros que eran parte del gabinete ministerial del entonces señor Mesa. Y muchos nos respondían y nos decían, lo que pasa es que se vivía una coyuntura muy conflictiva y esta carretera era una carretera que era muy esperada por el departamento de Santa Cruz. Pero esto no cubría las consultas que se tenían. Y decía, por ejemplo, también públicamente el señor Mesa lo siguiente, y tratando de endilgar responsabilidades hacia adelante, decía, los pagos de los sobornos empezaron el 2005 y terminaron el 2008. Por tanto, decía el señor Mesa, bajo un razonamiento falso, manipulado, que esto involucraría no su gestión, sino la gestión del expresidente Rodríguez Belcé y del actual presidente Evo Morales. Primer elemento, falso, porque el primer reporte de la empresa, del operativo Castillo de Arena y de la investigación policial, inicia con la cuota número 12. Entonces, si miramos hacia atrás, ¿en qué periodos, si el 2005 se empezó a pagar la cuota número 12, en qué fecha se pagaron la cuota 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta la cuota 11? Segundo, por una lógica sencilla y razonable, las coimas y los sobornos, si es que se producen como una práctica obviamente irregular, cuestionable y rechazada por todos los ciudadanos, en tiempos las coimas y los sobornos no se van a producir cuando ya la empresa está construyendo la carretera. Las coimas y los sobornos son para la adjudicación, para tener la certeza, y eso también lo menciona en la sentencia sobre el caso Odebrecht, en los juzgados norteamericanos. La sentencia dice específicamente, bajo declaraciones de Odebrecht, se pagaban los sobornos y las coimas para conseguir la adjudicación y la concesión de los proyectos carreteros. Incluso esto podría comprometer pagos posteriores. ¿Qué dice además el señor Carlos Mesa? Dice, están pretendiendo diferenciar las iniciales CM de C. Morales, cuando son lo mismo, y es falso, porque también este mismo informe policial Castillo de Arena demuestra claramente que hay pagos diferentes en diferentes fechas a diferentes personas. Se le acabó la mentira de decir que CM presumiblemente era un servidor público involucrado en Brasil. No, el operativo Castillo de Arena y el documento de investigación policial claramente diferencian que GGSNC, CM y C. Morales son personas totalmente diferentes. Decía también el señor Carlos Mesa,
La adjudicación de la carretera finalmente se materializó en la gestión del expresidente Rodríguez Belcé. Y aquí creo que corresponde hacer una puntualización que no es menor. En la misma gestión del señor Carlos Mesa, a través del Decreto Supremo 27328 del 31 de enero del 2004, se establece claramente en el artículo 12: la máxima autoridad ejecutiva, mediante resolución administrativa expresa, técnica y legalmente motivada, podrá dejar sin efecto un proceso licitatorio antes de la adjudicación, únicamente cuando surja un hecho de fuerza mayor, caso fortuito, cuando se extinga la necesidad de la contratación en cuestión. Caso contrario, en el artículo 5 dice: la máxima autoridad ejecutiva es responsable del proceso de contratación hasta la adjudicación, así como la suscripción y administración de los contratos. ¿Qué pasaba si el expresidente Rodríguez Belcé definía anular o deshacer el contrato que se habría generado ya en el gobierno del expresidente Mesa? Le hubiera significado responsabilidades administrativas, y esto demuestra claramente que el señor Carlos Mesa, por decreto, amarró el proyecto carretero a la adjudicación. Es más, y aquí tengo las fechas, el contrato con de la carretera fue firmado el 27 de enero del 2005, 5 días después de la adjudicación. Es decir, ya adjudicado, ya firmado el contrato, no podía deshacerse eso en las siguientes gestiones, porque eso hubiera significado responsabilidad administrativa contra el expresidente Rodríguez Belcé, y esto lo sabe el señor Carlos Mesa, lo sabe su abogado Carlos Alarcón. Entonces, creo que estos elementos que también fueron mencionados públicamente no dan una respuesta cierta que demuestre que no existió un cierto nivel de vínculo respecto a estos actos ilegales. Y finalmente, y con esto cierro también parte de las declaraciones del señor Mesa. El señor Mesa dice: el sobreprecio, porque él reconoce que existe un sobreprecio de 42.5 millones, corresponde a la supervisión del proyecto carretero. Pero cuando revisamos nosotros el contrato, en la cláusula 25, en la cláusula 25ª, establece claramente que la supervisión iba a ser realizada a través de una empresa contratada por el Servicio Nacional de Caminos, y que eso no significaba costos adicionales o incluidos dentro de la firma del contrato. Entonces, en las entrevistas, ninguno de los entrevistados pudo desvirtuar, primero, que existen flujos de viaje que son cuando menos sospechosos cuando se determinan coincidencias, que el informe de la UIF determina que existen movimientos inusuales, que existen actos ilegales de nombramiento de autoridades interinas que casualmente llevan adelante procesos administrativos dentro de este proyecto carretero, que existió un sobreprecio de 42.5 millones y que la carretera fue amarrada en la gestión del señor Carlos Mesa, y era imposible retroceder en aquel paso administrativo sin que esto signifique responsabilidad para las siguientes gestiones. Y sobre la gestión del actual presidente Morales, pues la gestión del actual presidente Evo Morales, lo único que le correspondió fue continuar con un proceso de licitación, adjudicación y construcción que ya estaba determinado en la gestión del señor Carlos Mesa. Bien, senadora Adriana Salvatierra, ya llegando al final de este contacto en directo con usted allá en Santa Cruz, y por supuesto observando estos elementos, ¿no?, que hacen a la investigación. ¿Por qué se hizo un nombramiento ilegal, como usted mencionaba, de una persona que era viceministro de Justicia? Lo nombraron ministro de Obras Públicas a don Carlos Alarcón, que es abogado. ¿Por qué habría sobreprecio? Bueno, son varios elementos que usted ha señalado.
Tomando en cuenta estos detalles y esta investigación que ahora está en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ha sido derivada al Ministerio Público, ¿qué tiempo establece, no sé si la Comisión, si la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadora, ha establecido tiempos para la investigación? Si el Ministerio Público tiene tiempos o los establece el propio Ministerio Público, y en base a estos nombramientos ilegales, ¿se pueden abrir también otros procesos? Si usted leía que era incorrecto el nombrar a personas que no eran del mismo rubro, ¿no? Un viceministro de Justicia, ¿qué hacía en obras públicas? Se preguntará la opinión pública. Estos elementos, por favor, si nos los puede considerar, por favor, senadora. Sí, Iván, mira, la resolución remitida a la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa Plurinacional al Ministerio Público tiene 4 artículos, 4 partes. La primera es, evidentemente, aprobar el informe. Segundo, denunciar ante el Ministerio Público a aquellos 4 ex servidores públicos donde se ha demostrado una ruta de transacciones bancarias que presumiblemente son sobornos, puesto que involucran a las empresas mencionadas y a ex servidores públicos. Otra lista de 4 personas, las que habríamos mencionado, que tienen participación en actos administrativos, que tienen flujos de viaje extraños y con coincidencias y que tienen movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Esto también es remitido para su investigación al Ministerio Público. Y finalmente, la recomendación, que es tu consulta, recomendar al Ministerio Público profundice la investigación y active la cooperación internacional en el marco de sus competencias. Será el Ministerio Público el que establezca si realmente estos indicios son lo que nosotros consideramos una carga probatoria en la comisión de delitos de sobornos y coimas. Será el Ministerio Público el que determine cuáles son los motivos por los cuales existen extraños o movimientos bancarios inusuales en las cuentas de estas personas, y será el Ministerio Público el que determine finalmente los niveles de responsabilidad en los plazos procesales que están determinados en el Código de Procedimiento Penal. Quiero resaltar algo antes de concluir. Decía el señor Carlos Mesa, la comisión tiene oscuros intereses al investigarme. Es más, recusaron a la diputada Rivero, le enviaron permanentes cartas, la hostigaron en medios de comunicación en el desarrollo de su trabajo, que fue un trabajo transparente, y creo que es necesario reconocer los méritos de la diputada. Pero sin embargo el señor Carlos Mesa se presenta a declarar en una comisión ilegal también, porque la comisión paralela, entre comillas, conformada por parlamentarios de oposición, no contaba con una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional que dé carácter legal a las actuaciones que esta comisión realizaba. Sin embargo, parece que habría obviado el señor Carlos Mesa que el presidente de aquella comisión ilegal, paralela, entre comillas, es el senador Arturo Murillo. Y aquí tengo una copia de la revista Nueva Economía, y en la revista Nueva Economía, el 2009, el 2 de agosto del 2009, decía el senador Murillo: de vuelta a la construcción. En 1997, Arturo Murillo se reinserta en el campo de la construcción como contratista del consorcio Camargo Correa. ¿Por qué Carlos Mesa decide ir a declarar a una comisión que, además de ilegal, es la comisión que está presidida por un socio de la empresa Camargo Correa, por un contratista de la empresa Camargo Correa? Y eso deja aún mucho más dudas. Todos estos elementos te generan dudas razonables sobre los procedimientos administrativos, sobre las razones inusuales
de los flujos permanentes de viaje, te dejan dudas razonables sobre el porqué de movimientos inusuales en las cuentas bancarias, te genera dudas razonables de por qué le retiraron la atribución al Servicio Nacional de Caminos y le instruyeron una licitación cuando el Servicio Nacional de Caminos decía que no se cumplían los pliegos de condiciones. Te deja dudas razonables cuando ves que se instruyen interinatos ilegales que realizan actos administrativos en las carreteras comprometidas. Y sabes qué, Ivonne, y creo que es necesario que lo sepa todo el pueblo boliviano. ¿Qué dijo la diputada Norma Pierola en la sesión de la Asamblea? La diputada Norma Pierola encontró que los indicios presentados en la investigación eran suficientes. Claro, solicitó ampliar a otro tipo de licitaciones que no guardan relación con la operación Lavallato, pero ella dijo públicamente que aprobaba el informe. ¿Cuál fue el voto de la bancada de Unidad Demócratas? No fue el voto de rechazo, sino abstención, porque consideraban que debería ampliarse aún más la investigación. Es decir, ninguno de los parlamentarios de oposición pudo contrastar estas dudas razonables que han sido presentadas de forma documentada e irrebatible por la presidenta de la comisión, producto del trabajo de más de 180 días en la comisión. Senadora, ya finalizando esta entrevista, en todo el proceso de investigación y bueno, una vez concluido el proceso y presentados los antecedentes al Ministerio Público de este anuncio, ¿se ha tratado de victimizar? Es decir, exautoridades, exfuncionarios han tratado de politizar este tema a través de la victimización, en este caso, en un periodo ya preelectoral que estamos viviendo, senadora. Por eso yo explicaba al principio cuando fue el escándalo en Bolivia de los sobornos y las coimas. La publicación del diario El Deber, que fue el diario que hizo público este documento en Bolivia, fue el 30 de marzo de este año. Por decisión del presidente Evo Morales, nosotros conformamos la comisión el 3 de abril del presente año. En ese entonces, Carlos Mesa le habría dicho a Doria Medina que prefería tirarse al río Choqueyapu antes de ser candidato presidencial. Creo que ni Carlos Mesa, ni ninguno de los bolivianos, ni ningún miembro de la Asamblea sabía que iba a presentar su candidatura a presidente. Nosotros no teníamos conocimiento de que la candidatura de Carlos Mesa iba a buscar materializarse 5 meses después. Entonces los tiempos son los tiempos con los que se trabajó en la Asamblea Legislativa, son los tiempos que constaron en una resolución, y tratar de manchar esta investigación aduciendo de que los tiempos son tiempos políticos y no tiempos reales del trabajo de la Asamblea Legislativa es cuando menos un argumento político de muy poco peso y una bajeza. Segundo, que creo que es importante resaltar también lo siguiente: es la Policía Federal brasileña la que realiza esta investigación y la que revisa los cuadernos de las anotaciones de pagos de coimas y sobornos. No es la Asamblea Legislativa Plurinacional, no es la bancada del Movimiento al Socialismo, no son los detractores del señor Mesa, por más que en su breve paso por la historia de nuestro país hubiera dejado decenas de detractores vinculados a partidos políticos, representantes de instituciones, etcétera, o nuestra misma región. Creo que no es un argumento razonable la victimización. Hay consultas que han quedado en el aire, hay dudas razonables planteadas en torno a estos actos administrativos, en torno a los posibles pagos de coimas, de sobornos, y no será pues el señor Mesa, utilizando el argumento de que ahora es candidato, que pretenda politizar una investigación que le inició la Policía Federal del Brasil, que pasó hace más de 14 años y que hoy
es necesario esclarecer a la luz de la verdad los acontecimientos y determinar si existen responsabilidades correspondientes a lo que evidentemente era su gestión, porque los pagos de sobornos y de coimas lamentablemente se dieron en su gestión, no se dieron en la gestión de Rodríguez Belcé, no se dieron en la gestión de Evo Morales, no se dieron en la gestión de Tuto Quiroga, se dieron en la gestión de Carlos Mesa, porque ahí se licitó y se adjudicó la obra, y todos sabemos que los pagos de coimas y sobornos son precisamente para cumplir ese objetivo, que Carlos Mesa le responde al país, cuáles fueron los motivos por los cuales adelantaron los plazos administrativos, por los cuales viajaban permanentemente a Perú, por los cuales existen movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, y cuando corresponde hablar de política, pues hablamos de política y presenta el proyecto país que tiene para su gestión presidencial en su candidatura. Bien, senadora Adriana Salvatierra, muchísimas gracias por conversar con El Pueblo es Noticia. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima oportunidad, Iván, Ivonne, un placer compartir con ustedes y que tengamos un excelente inicio de semana, el pueblo boliviano y fundamentalmente todos los trabajadores del país. Bien, hacemos una pausa y en la recta final del programa vamos a hablar del Seguro Universal de Salud que arrancará el próximo 2019.